Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el sector El Paraíso, en el Valle del Cauca. Detrás, la Hacienda La María. Tenemos uno de los carros más vendidos en Colombia, el Spark Huevito. En este caso, a partir del 2015 se llama Spark Life. Ese es su nombre original o su versión original. Llegó a nuestro país en el año 2006 y se puede decir que es el reemplazo del Chevrolet Sprint. Un carro muy liviano que de hecho ya lo tenemos en el canal. Les sugiero que analicen o exploren nuestro canal para que vean algunos de los videos que tenemos. Así que el de hoy llegó a nuestro país en el año 2006. Siempre ha tenido el mismo motor, 1.0 litros. 4 cilindros de 92 Nm de torque, 65 caballos, que hacen que para la sorpresa de muchos, que el carro se mueva muy bien. Es un carro muy ligero, pesa menos de 800 kilos y hace que su experiencia de manejo no sea para nada desagradable, como muchos dicen. Sí, tenemos dirección mecánica, el recorrido de la palanca de los cambios no es el mejor, pero aún así para andar en carretera es un carro que se comporta de las mil maravillas. No tenemos ninguna asistencia electrónica, simplemente en seguridad. A partir del año 2018, por la regulación colombiana, tenemos 2 bolsas de aire y tenemos frenos ABS como su máximo en seguridad activa y pasiva. Que de hecho es un auto que en algunas de sus piezas mecánicas no son como de la mejor calidad. Por ejemplo, los rines son en lata, que si pisamos un hueco o pasamos por un hueco, cuando se nos atraviesa de muy grande calibre, el rin puede llegar a torcerse, lo que no pasa con un rin en aluminio. El motor sí es confiable, lo único que tienes que hacer es vivir pendiente de él, que no se le baje el refrigerante, cambiar la correa de distribución cada 50.000 kilómetros de uso. La cojinería tampoco no es muy durable, es un carro que presenta algunos detalles que representan bastante cuidado para lo que es el conductor o el propietario. Encontrar un carro de estos, así como el del día de hoy, en este intacto estado, es toda una hazaña porque es difícil encontrarlo con muy buenas señales de uso. Así que familia, tenemos un carro con un equipamiento muy básico en la mayoría de sus versiones. Incluso llegamos a tener para finales de la década antepasada una versión Go que tenía no sunroof, sino que era claraboya, teníamos dirección hidráulica, teníamos vidrios delanteros eléctricos, originales de fábrica y teníamos rines en aluminio. ¿Qué mejoró a partir del año 2018? Aparte de la seguridad que ya les nombramos, es que tenemos 3 apoyacabezas traseros, la segunda fila se abate en 60-40 para darnos un poquito más de posibilidad de carga, un poco más de modularidad en cuanto a llevar un pasajero y llevar carga al mismo tiempo. De resto es prácticamente el mismo. A partir del 2015, cuando se apellidó Life, ya cambió lo que es la cara, cambió un poquito lo que es su parte trasera, pero simplemente en la distribución de lo que son los stops. De resto simplemente es el mismo carro. Antes de que se llamara Spark Life, del 2014 hacia atrás, simplemente era la versión Spark LT, no Spark GT, no confundir con Spark GT de 1.2 litros de 80 caballos, no, esa es una versión ya muchísimo más equipada, incluso se puede decir que es el Spark de segunda generación. Del 2014 hacia atrás tenía lo que son unas molduras en la puerta o unos plásticos que incluso venían en la puerta de atrás que decía Spark. Aquí lo hemos perdido, pero aún así sigue siendo un carro muy económico de mantener. En su consumo no tanto, todos creeríamos que por tener un motor 1.0 de 4 cilindros, el consumo va a ser por encima de los 60 km por galón. No es así. Hemos tenido algunos fallos representativos en todo lo que son estas unidades, pero de hecho es uno de los carros más vendidos, es un carro muy costoso de comprar. Este modelo 2018 se encuentra alrededor de los 30 millones de pesos colombianos, son $7.000 americanos aproximadamente, con ese dólar como está. Ese carro está completamente original. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino y hoy vamos a analizar al Spark Life en su versión 2018. Bueno familia, ¿y qué nos encontramos como ya es costumbre en este canal? Seguimos un poco recopilando lo que fue la intro de las cosas que no son tan buenas en este carro. La parte interna, todos sabemos que a lo ancho es un carro demasiado pequeño. No tanto así como un Alto 800 del Suzuki, pero sí digamos que no es su fuerte el carro en cuanto a esta condición. Personas como yo no vamos a tener ningún inconveniente. Aún así, siendo yo una persona delgada, pues ya le estoy tocando de la persona que puede ir acá en esta posición. Tenemos un tablero de instrumentos que cambió a partir del 2015 ya en la versión Life, en donde muy pocos conocen esta función que tenemos como monitorear las revoluciones del motor. Por ejemplo, vamos en este momento a 1900 vueltas. ¿Y cómo lo consigues? Es hundiendo aquí lo que es este dial y cada que lo pinchas
va apareciendo una función diferente hasta llegar a las revoluciones. Eso está muy bien. La temperatura del motor la tenemos muy bien, no aguja como toda la quisiéramos tener, es de manera digital, pero la tenemos, es muy importante eso. Entonces, ¿qué más tenemos? Que es una dirección mecánica, asistida mecánicamente, no es hidráulica. Si la quieres mandar a poner, pues ya es cuestión de gustos. Entonces, tenemos un carro demasiado ligero y eso es lo que hace que este carro sea tan agradable de manejar. Otra cosa de pronto que no es muy positiva de este carro es que la bodega es muy pequeña, son 180 litros de capacidad, caben solamente un par de maletas, cabe algo muy pequeño. Entonces si quisiéramos de pronto tener un poco más de habitabilidad, en el Spark GT tampoco lo vas a encontrar. Un poquito sí a lo ancho, pero en bodega no tanto. De pronto en el Picanto Ion o en el Picanto All New sí lo encuentras, ahí encuentras una mayor capacidad en cuanto a los pasajeros y también para la bodega. O el Hyundai Gran i10, no el i10 de primera generación, no, el Gran i10 a partir del 2015, que ya lo tenemos en el canal con su motor 1.0 3 cilindros. Ese carro sí nos representa lo que es un poco de mayor habitabilidad y un manejo exquisito. Aquí el manejo, la palanca de los cambios no es tan precisa, es muy esponjosa, los recorridos son demasiado largos, como si estuviéramos de pronto en un camión, digámoslo así, porque toca la mano demasiado recorrido, pero aún así es un carro muy ligero que se comporta muy bien. Tiene la capacidad suficiente para llevar a sus 5 pasajeros delgados y para un viaje largo o para andar en ciudad. El consumo no es lo mejor. Quisiéramos que este carro nos rindiera 60-70 kilómetros por galón, no es así, sí lo hace, pero en carretera. Y en carretera en la mayoría de los automóviles, hasta una Ford Raptor o una F-150 es económica en combustible. En carretera todos los carros son muy económicos. Aquí no tanto, sí en carretera, pero no tanto en ciudad. En ciudad si le pisas duro, y con el aire prendido, podemos estar llegando a hacer 45 kilómetros por galón. Si eres una persona que no le gusta de pronto estar acelerando tanto y quieres un manejo más contenido y sin el aire prendido, puedes llegar a los 50 kilómetros por galón y eso está muy bien. ¿Qué tenemos en confort? Tenemos aire acondicionado, no tenemos absolutamente nada más. Nada más, no tenemos vidrios originales de fábrica, tenemos un spoiler pero fue comprado aftermarket, tenemos rin en lata de 13 pulgadas, que eso es muy bueno en cuanto a la economía, porque cuando se nos ponche una llanta, cuando se nos dañe una llanta, la podemos comprar de una manera de pronto muy económica. Encontrar un carro de estos en muy buen estado es complicado porque no es el carro más durable, no es el carro más fino. Este carro no soporta el uso y el abuso. Sí, fue vendido como taxi y se vende como taxi, hoy se vendió como taxi, perdón, en muchísimas partes de Colombia por muchísimos años. Pero aún así su motor es muy durable, pero su suspensión no tanto. Intenta como empezar a generar ruidos a muy pocos kilómetros. Y si eres una persona que no le gusta esquivar los huecos, le gusta subirse a los andenes, de pronto puede que alteres que la suspensión se empiece a generar sonidos y empiece a desajustarse de manera más importante. La caja de la dirección también empieza a generar sonidos, más que todo de pronto ayudado cuando parqueamos con el carro detenido. Entonces no es una buena práctica con cajas mecánicas. Es mejor mover el carro un poquito, acelerarlo un poquito y ahí sí moverla. Queda mucho más suave, la caja hace menos esfuerzo y no generamos un sonido tan molesto que genera este Spark Light. De resto, familia, tienes un carro en donde el torque lo encuentras de manera no muy alta. La insonorización que podemos esperar es un carro low cost, no es la mejor insonorización que puedes encontrar en el mercado, tampoco en el Spark GT, de pronto en el Kia Picanto sí, porque el Kia Picanto es un poco más refinado, aunque la seguridad es muy pobre, es muy deficiente y es un carro que tiene muy buen equipamiento, pero peca mucho en ese sentido. Aquí estamos recorriendo lo que es la Hacienda La María o Hacienda El Paraíso, como la conozcas también, sector El Paraíso, donde estamos aquí atravesando lo que es un cañaduzal, lo que es un río, una quebradita bastante agradable, en donde nos da un poquito de frescura acá en lo que es Valle del Cauca. Los invitamos a todas las personas que no conozcan, que vengan y conozcan lo que es este paraíso del territorio colombiano. Así que familia, una vez más, traemos un carro que es muy apetecido. Infortunadamente, no es barato de comprar, no se consigue de pronto en muy buen estado o con muy buenas señales de uso como esta unidad del día de hoy. Un auto que si lo aceleras, encuentras 4000 vueltas, encuentras respuesta. Un carro que si vas a adelantar en carretera, una tractomula, hazlo muy bien, desconecta lo que es el aire acondicionado porque siempre le roba un poco de caballos al motor grande. Bájale, si es de quinta velocidad, bájale a cuarta y si es posible a tercera velocidad para que tengas más entrega. Y ahí va subiendo y lo hace.
No lo hace porque el motor sea turbocargado, porque tenga la mejor respuesta, porque sea el motor más grande. Lo hace porque pesa alrededor de 800 kilos. Un carro muy ligero, muy pequeño, el cerrado de las puertas no es lo mejor, no es el más insonoro, los plásticos grises que nos perdonan, pero si vas a darle mucho maltrato a este carro, créeme que no te va a durar mucho. En su motor sí, pero en algunas partes hidráulicas, en algunas piezas que de pronto son aquí como parte estética, no te va a durar mucho. También lo que es este recubrimiento de este timón, que es como en un cuerule, que es como algo así como sintético, también no es de la mejor calidad y se va poniendo muy feo con el tiempo. Y las vestiduras definitivamente no son de la mejor calidad, ni la tela ni tampoco lo que es la espuma. Si yo me llego a bajar en estos momentos, se van a dar cuenta que esta espuma está aplastada, incluso está arrugado lo que es la tela. Con otras cosas que también se va dando cuenta uno que no es el carro más durable, es que este plástico que recubre lo que es la palanca de los cambios se va volviendo feo y bastante feo. Se le va cayendo lo que es la cuerina, se va volviendo un poquito así como rizadito, como polvoriento, y eso con el paso de los kilómetros se va volviendo aún más feo. Entonces, familia, no es el carro más durable, pero ¿qué tiene de bueno? A pesar que es un carro de bajo costo, muy pequeño, es bastante práctico. Otra cosa también que me gusta mucho, que el consumo es bueno sin ser el mejor. Lo que son los repuestos, lo que es el cambio de las llantas puede ser también uno de sus beneficios. Entonces es un carro también para personas que apenas estén iniciando en este mundo de los autos, que tengan un presupuesto ajustado o limitado, que sean personas universitarias, que apenas estén aprendiendo a manejar, porque es un carro corto de aproximadamente 3 metros con 60 centímetros de largo, un carro muy liviano de 800 kilos. No es tan fácil de manejar de pronto por la caja mecánica que presenta esta dirección, pero aún así es un carro de relaciones que te perdona una mala relación en cuanto a cuando estés acelerando. Entonces es un carro fácil de convivir, liviano, económico, el SOA te cuesta menos por tener menos de 1000 centímetros cúbicos. Familia, de verdad que es uno de los carros más importantes de nuestro país, duró por más de 15 años en el mercado colombiano con muchísimas ventas, incluso llegó a ser uno de los más vendidos. Una vez más, gracias por estar aquí, gracias por quedarte hasta el final del video, a todos ustedes. Familia, hasta el próximo video y gracias nuevamente a César Peña. Chao.